Los seres humanos, todos los seres humanos, están cansados y agobiados. A veces yo pienso que mi situación es la más grande y la más trágica, pero he aprendido a escuchar a las personas. Y cuando escucho a las personas, descubro que ellos también están pasando por dificultades y adversidades. Y al escuchar lo que ellos están viviendo, descubro que están viviendo situaciones más grandes, más trágicas y más desesperantes que yo. Porque después de la entrada del pecado en este mundo, la vida se ha vuelto difícil y compleja y muy incierta. Hoy planificamos para mañana un bienestar y mañana descubrimos que no estamos recibiendo eso que nosotros planificamos, sino que lo que se nos presenta es una adversidad. Las personas planifican ahorros para su vejez, dejando de vivir el día a día, y después descubrimos cuentas bancarias con personas que fallecieron, no llegaron a la vejez. Parece ser que todo va de mal en peor y no hay salida para la situación que muchas personas están viviendo. Parece ser que el mundo está fuera de control. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos padeciendo tantos problemas? ¿Por qué hay aumento de tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos conflictos familiares? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Estamos en un retroceso veloz de la humanidad y una oposición constante y desafiante a todos los valores y principios éticos y morales. Estos valores han sido la base del buen convivir y han sido la base de la existencia humana. Pero hay un retroceso a todos los valores. Hay un retroceso a lo que tiene que ver con la educación. Hay un retroceso con todo lo que tiene que ver con la decencia. Hay una decadencia mundial. Y esta decadencia mundial tiene que ver con el abandono y la negación de la autoridad legítima de la tierra. Y la autoridad legítima dada por escrita a los hombres es la Biblia, la cual consideramos palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan el problema que se ocasionó con la Revolución Francesa? Decidieron destruir la Biblia y vivir con libertinaje, sin principios, sin reglas, sin valores, no la Biblia. Y los gobiernos están constantemente estableciendo leyes en contra de lo que la Biblia establece. Y eso está conduciendo a un retroceso, a una confusión y a una complicación de la vida diaria de las personas. Estamos viviendo en un mundo sumamente confuso. Hay confusión política. Hay mucha confusión y desinformación con relación a la pandemia del COVID. Muchas personas no saben con certeza qué es lo que más le conviene, ponerse la inyección o vacuna o no ponérsela. Pero la mayor confusión y crisis que está viviendo este mundo ni es política ni es sanitaria ante la situación del COVID. La mayor confusión no es política, no es que los líderes políticos están llevando en una dirección al mundo. La mayor confusión ni es política ni es sanitaria. La mayor confusión es religiosa. La mayor confusión que tiene el mundo es una confusión religiosa, pues la religión ha demostrado que no tiene ninguna efectividad para resolver los problemas básicos de la humanidad. A tal punto
que la religión ha dado evidencia de su incapacidad en medio de la pandemia, ya que han atribuido la pandemia como el resultado de un castigo apocalíptico de Dios sobre la humanidad. Cuando el mundo religioso declara que el resultado, que la pandemia viene como un castigo de Dios, ¿a qué Dios tú le vas a orar para que te sanes si Él mismo te está castigando? Si es Dios que está castigando a la humanidad, ¿a qué Dios se le va a orar para que Dios sane a la humanidad? Porque no le puedes orar para que traiga sanidad al mismo que está trayendo supuestamente el castigo o la plaga sobre la humanidad. La gente ha estado inventando fábulas y cuentos. Y lo triste no es solo que dicen que el COVID ha venido como una plaga, como las plagas de Egipto, sino que no nos hemos dado cuenta que el COVID está matando a personas que reniegan de Dios, no quieren nada con Dios, pero también el COVID ha golpeado y matado a personas y hogares donde aman y sirven a Dios de corazón. Dios no es un Dios de enfermedad. Dios no es un Dios que se goza en que a los seres humanos le vaya mal. Dios es un Dios sensible a la humanidad. Dios no es un Dios que enferma. Dios no es un Dios que mata. Dios no destruye a los seres humanos que Él mismo creó y que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo con la intención de morir en una cruz para darle salvación a los seres humanos que creyendo en Jesús le acepten como Señor y Salvador. La Biblia declara en Hechos, capítulo 10, versículo 38, que cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, anduvo no enfermando ni castigando, anduvo sanando y haciendo bien a las personas. La obra de Jesús es una obra de amor y de bien. La obra de Jesús en los seres humanos es una obra de perdón, de restauración y de salvación. Aún el mismo impío, el que practica la maldad, el que está en desafío contra Dios, la Biblia declara que Dios no quiere la muerte de esa persona, sino que la intención de Dios a través de la obra de Jesucristo es que ese que practica la impiedad, que se goza de la impiedad, que vive abiertamente practicando el pecado, sea parte del pecado, acuda a Cristo para que tenga salvación también y vida eterna. Deje el impío, dice el texto sagrado, su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia ¿quién? Y vuelva hacia Dios, quien es ¿qué? Amplio en ¿qué? En perdonar. Tenemos un Dios bueno, misericordioso, piadoso, atento y que su accionar es un accionar de bien, de bien. Cuando las personas no entienden quién es Jesús, cuál es su obra, entonces se produce mucha confusión. Y esa confusión algunos sacan provecho, porque en esa confusión pueden manipular a las personas, pueden tener control de las personas. Pero la palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente ¿qué? Libres, porque el Señor Jesús, a través de su palabra y de su enseñanza, tiene el propósito de darnos libertad. El Señor quiere que nosotros seamos completamente libres. Por lo tanto, queda descartado todo intento de presentar a Jesús como un ser que se alimenta y se goza de la desgracia de sus criaturas.
Pues si los seres humanos que somos pecadores sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, la palabra dice, cuánto más nuestro Padre Celestial dará ¿qué? Buenas ¿qué? Cosas a todos aquellos que se lo pidan. Mateo 7:11. Ningún padre quiere el mal para su hijo. Ningún buen padre quiere el mal para su hijo. Aún siendo nosotros imperfectos, con tendencias pecaminosas y con acciones pecaminosas, nosotros queremos el bien para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial ha de querer el bien para cada uno de nosotros? Hay una gran distorsión sobre el Dios de la Biblia y su carácter de amor y gracia revelado en la cruz por medio de Jesucristo. Y el mismo Jesús, al hablar al respecto, le expresó a Nicodemo: el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para condenar las almas de los hombres, no vino para condenar al hombre, sino que el Hijo del Hombre vino para salvarlo. Juan 3:17. La obra de Jesucristo no es una obra de condenación ni de destrucción. La obra de Jesucristo es una obra de salvación y liberación. Tenemos a un Jesús que perdona, tenemos a un Jesús que restaura, tenemos a un Jesús que salva, tenemos a un Jesús que levanta al caído, tenemos un Jesús que trae sanidad en medio de la enfermedad, pero tenemos un Jesús que trae restauración y aliento cuando nosotros emocionalmente también estamos caídos. Él llega, no para acusarnos ni para decirnos por qué estamos en esa situación. Él llega para extender sus manos y decirnos: levántate, no temas, yo estoy contigo, sigamos adelante, sigamos adelante. Porque de tal manera, cada vez que lleguen pensamientos negativos a su mente, cada vez que alguien quiera confundirlo con los códigos religiosos de condenación, de castigo, recuerden, porque de tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por ti, para que tú en Él tengas salvación y vida eterna. Y ese que vino y murió por ti, sigue vigente su amor hacia ti, sigue vigente su gracia hacia ti, sigue vigente su misericordia hacia ti, sigue dispuesto a escucharte y a sostenerte y a levantarte y a salvarte y a confirmarte que si en medio de esta situación que tú estás viviendo difícil, algo pasare, Él te ha de sostener. Y si la muerte te arrebatare, Él te volverá a dar vida. Porque tenemos un Dios bueno, manifestado en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso en Jesucristo y en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, todos nosotros podemos encontrar paz y seguridad. Todos nosotros podemos declarar: tengo paz. Así como ustedes testificaron ahorita, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de las pérdidas, a pesar de los desempleos, a pesar de los conflictos, tengo paz porque Jesús es mi paz. Y si tenemos a Jesús, independientemente de la situación que estamos viviendo, nuestros corazones tendrán paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que una gente que no tiene a Cristo no entiende. Cuando una persona no tiene a Cristo y tiene situaciones difíciles, el enemigo le dice: mátate para no enfrentarla. No, pero esas situaciones van a pasar y la vida va a seguir. Hay que enfrentar cada situación, pero con la fe y la confianza puesta en Dios. Si alguien te abandona, el enemigo le susurra en la mente, le dice: ve y mátala. No, si alguien te abandona, sigue tu camino. Si pierdes un trabajo, levántate, emprende algo, busca otro.
Si el médico te diagnostica una enfermedad y dice ahora eso es terminal y tú dependes de esta pastilla para vivir, busca medios y recursos naturales, cambia tu estilo de vida, levántate, no te quedes en depresión, no te quedes llorando, que llorando, depresivo, deprimido o cuestionando a Dios no vas a resolver nada. Vamos a resolver nuestra situación a la medida que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en Dios. Y eso nos llena de aliento, eso nos llena de esperanza, eso nos llena de ánimo de seguir a pesar de los golpes de la vida y de las situaciones adversas que podemos estar enfrentando. La Biblia declara que la mayor necesidad en este tiempo que estamos viviendo, la mayor necesidad de los seres humanos, la mayor necesidad ante la crisis que estamos viviendo, la mayor necesidad ante las situaciones adversas y propias de la vida es la necesidad de un Salvador, de un Salvador. Y el único ser capaz de salvarnos, de fortalecernos, de amarnos, de aceptarnos y de restaurarnos y darnos salida en medio de este caos que estamos viviendo es Jesucristo. Nadie, ni nada podrá ayudarnos a salir de esta situación. Solo Jesucristo. Y Jesús está dispuesto. Jesús está dispuesto a tomar nuestras situaciones y encargarse de nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. La Biblia declara que no ha sido dado ningún nombre debajo del cielo por medio del cual nosotros podamos ser salvos. El único nombre y la única persona en quien tenemos salvación es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hechos 4:12. Así que, por compleja y difícil que sea tu vida, Jesucristo es el único que puede darte salvación y restaurar tu corazón completamente. Las adversidades nos derrotan, las adversidades nos quitan el sueño, los conflictos y los problemas nos amargan el alma y quitan nuestra energía emocional y física. Pero cuando nosotros volvemos a la fuente, que es Cristo, nos reconecta a Cristo, si fuéramos una especie de batería, somos yompeados y volvemos a funcionar y a generar. Por eso tenemos una gran necesidad en nuestras vidas y esa gran necesidad es la de Jesucristo. La gente piensa la necesidad mía se resuelve con dinero. El dinero es necesario, evidentemente. Pero la verdadera necesidad es Jesús en el corazón. Quien trae paz, quien nos levanta, quien nos restaura, quien cuando estamos caídos nos susurra, hijo, yo estoy contigo, tranquilo, de esta vamos a salir, así como te saqué de las anteriores. Porque el Señor nos ha sacado de situaciones difíciles. El Señor nos ha librado de muchas situaciones en el pasado. Y ese Dios está disponible para seguir acompañando nuestras vidas y guiándonos a medida que nosotros lo permitamos. Y sin importar lo que estemos viendo y sin importar lo que estemos padeciendo, Dios sigue obrando en beneficio y en bien de nosotros. Por eso debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. El mundo decía que está muy confundido y la religión, tristemente, tengo que reconocer tristemente, la religión ha jugado un papel preponderante en esa confusión. Algunas religiones están interpretando la vacuna del COVID como la implementación de la marca de la bestia de Apocalipsis o el número 666. Y la realidad es que cuando las personas e instituciones se desenfocan de la esencia, la cual es Jesucristo, no solo pierden la razón de ser, sino que generan mucha confusión a sus seguidores y a la humanidad en general. Cada ser humano existe con un propósito.
Cada institución, sea política, religiosa, deportiva, tiene una razón de ser. Y cuando se desenfoca una institución o un ser humano de su razón de ser, lo único que genera es mucha confusión y hace mucho daño. Todos nosotros estamos conscientes que detrás del COVID hay una élite poderosa con influencia y poder mundial, que se sienten con el derecho de decidir sobre el resto de los que habitamos en el mundo. Todos sabemos que en el mundo hay un grupo de personas que ellos se sienten ser los creadores del mundo y se sienten con derecho por encima de los demás. Y ellos deciden mantener un control de la población mundial. No Dios, ellos deciden mantener su control de la población mundial. Ellos deciden cómo empobrecer más a los pueblos. Ellos deciden cómo enriquecerse más. Detrás de todo esto, no solo está Satanás, hay hombres que han servido como instrumentos de Satanás para traer desgracia a este mundo. Y de esta desgracia del COVID, que es algo bien planificado, también está el gran negocio de las vacunas. Un negocio multimillonario donde cada gobierno debe pagar para recibir las dosis de sus ciudadanos. Bueno, aquí es gratis, dice la gente. Los países lo ponen gratis, sí, pero el gobierno debe pagar. ¿Y de dónde paga el gobierno? ¿De dónde le paga a esa élite de ricos? De los impuestos que paga el pueblo, pues de ahí se alimenta el gobierno. Algunas personas se han acercado y han dicho, es correcto la vacuna, es incorrecto, me la debo poner. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no habla de vacuna. La Biblia no habla de vacuna, ni siquiera de la del polio. La Biblia no habla de vacuna. La desventaja principal en el momento con relación a la vacuna, la desventaja es que aún está en una fase experimental y las personas son usadas como ratones de laboratorio. En este momento todavía está en una fase experimental. No así la vacuna contra el polio, no así las otras vacunas que ya se probó que sí funcionan. Estamos con lo de la vacuna del polio en una fase experimental, que por la presión de la demanda han tenido que utilizar a los seres humanos para su experimento. Y que nosotros estamos plenamente conscientes que algunos organismos con la aplicación de la vacuna le puede reaccionar bien, pero a otros le puede reaccionar mal, a la corta y a la larga incluso lo puede matar. Viendo la seriedad que esto implica, viendo la seriedad, si me pongo o no me pongo la vacuna, viendo la seriedad que esto implica, cualquier decisión que las personas tomen al respecto, yo no veo prudente que ninguna persona en nombre de la religión pretenda convertirse en conciencia de otro y mucho menos juzgar o señalar a nadie por la decisión que tome al respecto. Sea esta ponérsela o no ponérsela. Pues estas son decisiones que implican la vida propia. Por lo tanto, cada persona debe tomar su propia decisión. Esto es como la salvación. Son asuntos individuales. Nadie me puede empujar a un camino diciéndome, conviértete y hazlo así para que te salve. No, preséntame el camino, yo decido si camino. Ni Dios incluso hace ningún tipo de imposición. Estas decisiones uno debe tomarlas de forma calmada y con las informaciones oportunas, pero sin la intervención ni la presión religiosa ni de ninguna índole. Si usted se pone la vacuna, usted tiene el 666, ya usted es del diablo. No,
sin ninguna presión y mucho menos religiosa que solo ha confundido a la humanidad, porque la salvación es una persona y es Cristo, no la religión. El camino que trae restauración, paz, gozo y vida, no imposición, no supervisión. ¿Cómo te conduce? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo camina? ¿Cómo come? La única fuente de salvación y vida eterna es Jesucristo. Por eso la mayor necesidad que tenemos es de una relación personal con el Señor para nosotros tomar decisiones sabias, para pedirle al Espíritu Santo que nos indique qué hacer y qué no hacer, pero no por presión de grupo, no por imposición de nadie, no por condenación. Si se pone la vacuna se pierde. ¿En qué capítulo, en qué versículo lo dice la Biblia? Si ni siquiera habla de vacuna. Muchos seres humanos tenemos el mal hábito, cuánto lamento, porque en el pasado, como pastor, posiblemente pensaba que tenía ese derecho de decirle a la gente lo que debía hacer. Gloria a Dios y a todos aquellos que en algún momento lo induje o le impuse algo, pido públicamente perdón. Porque los seres humanos tenemos el mal hábito de querer controlar y dirigir a los demás. Y cuando ellos no hacen lo que nosotros decimos o queremos, los juzgamos y condenamos, pasando por alto que todos nosotros fuimos creados con libertad de elección y autonomía. Todos. Y aún Dios como creador respeta ese derecho en nosotros, el derecho de elección, aunque decidamos elegir mal. Dios respeta ese derecho. Ahora entiendo mejor cuando Jesús dijo: yo soy el camino. No estuvo diciendo tal religión es el camino, tal congregación es el camino, porque nos íbamos a confundir. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad absoluta, yo soy la vida. El que viene a mí, el que me acepta como su Señor y Salvador, entonces tiene salvación y tiene vida eterna. Necesitamos pedir la dirección de Dios en nuestras vidas, pero necesitamos también aprender a respetar las decisiones de los demás y dejar de jugar ese papel de que nosotros somos el oráculo sobre el cual las personas deben dirigir su vida. No, Dios, en la persona de Jesucristo es nuestro guía. Debemos consultar a Dios y no debemos tampoco juzgar, ni rechazar, ni condenar a ninguna persona, ni por lo que cree, ni por lo que piense, ni por sus decisiones. Los actos de cada persona lo juzgarán, no nosotros. No somos jueces, no debemos levantarnos como jueces. El mismo Señor condenó y dijo: cuidado si tú estás juzgando las acciones de otros que son tan pequeñas como una paja y no estás viendo tu incapacidad para juzgar tus propias acciones y para ver tus propias acciones. Cuida tu propia vida, atiende tu propia vida, no sea que tu vida sea una tremenda viga en comparación a la vida del otro. Fulano se peleó. Oye, fulano se hizo de tal congregación. Fulano cree tal cosa. Alabado sea el nombre de Dios. Viva como usted pueda y tire para adelante. Fulano se puso la vacuna. Esa fue tu decisión. Bien. Otros deciden: no me la pongo. Esa es tu decisión. Bien. Nadie en el mundo está llamado, en un mundo tan convulsionado y complejo, ya el vivir es difícil, para que vivamos ahora asustados con imposición. No me puedo mover porque vaya el pastor me ve. Y si el pastor te ve, ¿quién es el pastor? Es que el pastor Suriel está por ahí. Pero es un pecador igual que tú. Tu Salvador se llama Jesucristo. Tú debes vivir una vida de gratitud a tu Salvador. Ningún ser humano debe
sentirse intimidado ni temeroso por otro ser humano. De hecho, que en Cristo tenemos libertad y no es para vivir con temor. Si fallamos, vamos a Él y Él nos perdona. Si tenemos una situación, podemos hablar con Él y pedir su dirección y Él nos responde. No tenemos un enemigo en el cielo, tenemos un Salvador, tenemos un amigo, tenemos un aliado, tenemos un hermano, tenemos un Dios amante que está a nuestra disposición. Vivamos en libertad, gocemos nuestras vidas, tomemos las decisiones que mejor entendamos que convienen a nuestra vida, siempre tomando como guía los principios establecidos en la palabra de Dios, para que nos vaya bien. Pero también podemos tomar decisiones aparte de los principios que están establecidos en la vida, en la Biblia. Y tendremos consecuencias por nuestras decisiones, no porque Dios nos va a castigar. Tendremos consecuencias por nuestras decisiones. Pero nosotros somos personas sabias y que queremos el bien. Entonces nos manejamos por los principios guiadores que establece la palabra de Dios. Pero teniendo siempre como modelo a seguir, como autoridad consultiva en nuestra vida, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pon tu confianza en Jesús, pues la misma palabra dice: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Jeremías 17:5. Quita tu confianza del hombre, aunque ese hombre sea yo mismo. Quítalo, que yo lo que soy es un pecador. Yo me sorprendo con mi accionar muchas veces y le digo a Dios: Señor, pero desde que yo nací te sirvo y todavía sigo cojeando. Es que siempre voy a cojear. Nuestra naturaleza es con tendencia pecaminosa. Por eso no podemos mirarnos a nosotros mismos, ni poner la confianza en los seres humanos. Hay que mirar y poner la confianza en Jesús, que en la cruz del Calvario es nuestro representante, porque Él venció en la cruz del Calvario y es nuestro sustituto. Él es perfecto, nosotros no somos perfectos. Él es santo, nosotros no somos santos. Pero en su perfección y en su santidad y en la obra que hizo, nosotros podemos disfrutar de saber que tenemos un Dios que ha hecho todo por nosotros, en la persona de Jesucristo. Aunque el mundo esté convulsionado y aunque veamos que las situaciones como que nos han venido a nuestras vidas se han salido del control, tengamos siempre presente por encima de todas las cosas que tenemos un Dios poderoso que nos ama, y ese Dios está en espera de nuestra invitación para poder intervenir en nuestras vidas y así poder poner en orden todas las cosas. Acude a Jesús, vuelve a su palabra, acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Quita tu confianza de tu persona, quita tu vista de los hombres y de las circunstancias que te rodean. Recuerda que hemos recibido nosotros a Cristo. Todo lo que hemos recibido a Cristo, no vivimos por vista, vivimos por fe. Pues el justo, Romanos 1:17, vivirá por la fe. No me voy a mirar a mí porque siempre voy a ver derrota. No voy a mirar a los líderes religiosos porque siempre voy a ver derrota. No voy a ver a los líderes políticos porque siempre voy a ver derrota. No voy a ver la realidad de mi vida porque siempre voy a ver derrota. No voy a poner mis ojos en los hermanos porque siempre voy a ver derrota. He decidido poner mi vista en quien no hay derrota y en quien me constituye en vencedor, y esa persona es Jesucristo. Miradme a mí, dice Cristo, y sed salvos todos los términos de la tierra. Mantengamos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Tomemos las decisiones que mejor entendamos en nuestras vidas, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Vivamos con libertad. Agradezcamos a Dios la bendición de estar vivo a pesar de los problemas, pues todo el que vive en este mundo tiene problemas. Agradezcamos a Dios que nos ama y que todavía sigue a nuestro lado. Que la gracia de Cristo nos cubra
Que su presencia sea nuestro norte. Y que en medio de la convulsión que tiene el mundo, nosotros nos propongamos mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Jesús Salvador, restaurador y guiador que tiene el control en el cielo y en la tierra y también en nuestras vidas. Ahí donde estás te invito, si es tu deseo, decir: Jesús, bienvenido a mi vida, haz en mí tu voluntad. Jesús, bienvenido a mi vida, haz en mí tu voluntad. Sé mi guía en esta situación que está viviendo el mundo, porque en ti yo vivo confiado. Gracias al Todopoderoso que nos concede en Cristo ser parte de aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y habiendo invitado a Jesús a nuestras vidas, entonces quiero en esta hora bendecirte de parte de Dios, declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y en su gracia, en su dirección, llene tu corazón, a pesar de la convulsión del mundo y de la situación que tú estés viviendo, llene tu corazón de paz. En su dulce nombre, en su glorioso nombre, Jesús. Amén. Amén.